cómo el mar del conocimiento puede cruzar todos los espacios para crear incluso un bar de historias donde la ciencia es protagonista? Esto implica un museo que se sale de la caja. De ello hablaremos a continuación, aquí en La Oveja Eléctrica. No se lo pierdan. Bienvenidos a la Noche Cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde hoy hablaremos de museos que se salen de la caja de los museos clásicos. De esta manera, el espectador se encuentra con un mar de conocimiento e incluso con un bar de historias en donde se platica de ciencia. Mar y bar, querida Silvina. Qué ganas de acercarnos al conocimiento en estos espacios, Pepe. En la emisión anterior de La Oveja Eléctrica vimos cómo en Medellín, Colombia, la inserción del Museo de Ciencias Parque Explora se ha convertido en un gran remedio para combatir la violencia, la marginación y la desigualdad. Hoy, en la segunda parte de una interesante conversación, Pepe Gordon charla con Andrés Roldán, director de este espacio, sobre las ideas que están detrás de una construcción que estimula la apertura de nuevos horizontes. Detrás del urbanismo, detrás de una ciudad, puedes ver pensamientos que nos plantean calles bien diseñadas o pensamientos que nos plantean casas mal construidas. Es a veces difícil ver la arquitectura mental que está detrás del urbanismo. Detrás de un museo como este, hay también algunos pensamientos. Uno de ellos tiene que ver con la palabra ciencia y otro tiene que ver con la palabra pensamiento crítico y otro tiene que ver con la palabra comunidad. Hablemos por qué están articulados, por qué está articulado este museo en estas palabras. Creo que porque en esencia son las formas de pensamiento que en cierta forma nos harán sobrevivir a los tiempos que vivimos. Yo creo que es en esa curiosidad, en ese deseo de trabajar con otros y en un sentido de comunidad y en el hecho de ser críticos frente a las verdades como se nos presentan, tenemos una obligación enorme para construir capacidades ciudadanas capaces de enfrentar esos retos que nos ofrece hoy el mundo. Entonces, claro, hay una visión intrínseca detrás de todo esto y es una visión que confía plenamente en que todos tenemos las capacidades de ser curiosos, de ser creativos, de formular preguntas inteligentes y que en esa confianza hay oportunidades para descubrir cosas, para resolver un problema del mundo o simplemente para satisfacer el gozo intelectual o disfrutar al menos de un pedazo de la belleza del mundo o de cómo funcionan las cosas. Finalmente los espacios sociales en donde nos encontramos definen las visiones y de felicidad del mundo, de aspiración, de plenitud y obviamente pues si hay espacios públicos para bailar, para comer, para encontrarse con los amigos, también debería haberlos para experimentar, para hacerse preguntas y para encontrarse, y yo creo que ese es el rol que cumplimos nosotros, instalar de alguna forma en la cultura cotidiana, en el nivel de conversación que queremos poner esa curiosidad como algo valioso que enriquece nuestra vida, que embellece la vida también y que nos permite además encontrar oportunidades siempre, en todo momento, a partir de esa curiosidad. Tener confianza en nuestra curiosidad es importante. Muchas veces la educación se encargó antes de opacarlo. Las cosas son así, usted no sabe de eso. Pero qué tal que haya un lugar en donde, qué buena pregunta o qué interesante eso que estás teniendo por dentro. Eso ya afianza en confianza, en determinación para uno embarcarse en esa expedición del conocimiento que se construye a partir de preguntas. Y esa expedición tiene que tener un componente muy importante de contacto con lo que la ciencia está investigando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Hablemos entonces de cómo esa articulación de la ciencia se expresa en las diferentes salas que configuran este museo, más que este parque de exploración. Sí, es una buenísima pregunta. Pues para nosotros siempre el reto más grande es estar dentro de la conversación tuya de todos los días. Entonces,
No sé si la serie de Chernobyl está despertando todo el interés. ¿Qué tal que hablemos de Chernobyl? ¿O qué tal que hablemos del fenómeno, la crisis medioambiental que se desató en la ciudad esta semana y que nos habla de la contaminación? Todo eso son oportunidades de conversación, porque son temas de interés público y porque valen en el momento en que ocurren, bien sea de manera ociosa o estratégica o de la noticia de la semana. Entonces, el reto nuestro, más allá de desplegar este escenario de emociones y de experiencias puestas allí, es también estar proponiendo una conversación todos los días. Hay una palabra clave en tu concepto de lo que es un museo o un parque de exploración, y esa palabra tiene que ver con visión. No es nada más los conocimientos que estás adquiriendo, sino el cerebro en ebullición, con nuevas ideas que van a circular en la sociedad y que tienen potencial también de transformar lo que vivimos alrededor. Yo creo que es importante desmontar la idea que el conocimiento, el saber es como un atributo exclusivo de unos cuantos que gozan del privilegio de, no sé, estar en una universidad o estudiar. Todos somos creativos, todos estamos dotados de un cerebro más parecido que distinto y con unas capacidades sorprendentes para conectarse. Entonces, qué bueno que exista un lugar que nos lo deja saber, que nos deja explorar ese aspecto con el que vivimos y con el que estamos y con el que podemos construir cosas maravillosas. Y por maravilloso no solamente describo aquello que es o productivo o útil o emprendedor, no, maravillosa es una pregunta. Maravillosa es una emoción cuando conectas algo que dices, lo entendí, o aquí hay algo que no sé qué es, pero que llama mi atención y es un hilo del que quiero tirar. Y esa ebullición de acontecimientos, de experiencias, es para nosotros la razón de ser que más nos estimula y nos llena del gozo de trabajar en un sitio como este. El escritor André Gide decía que sabio es aquel que constantemente se maravilla. Por eso es tan importante crear museos de ciencia que pongan al cerebro en ebullición. Después del corte volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando sobre los museos que se salen de las paredes de los museos para hacer circular el conocimiento en un mar de asombros que aparece incluso en un bar de historias llenas de ciencia e imaginación. Estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando de museos que se salen del museo, que se salen de la caja para hacer una expedición en el mar del conocimiento de la ciencia y el arte. Pepe Gordon conversa con Andrés Roldán, director de Parque Explora, Museo de Ciencia, Planetario y Acuario de Medellín, Colombia, sobre cómo incluso han desarrollado un bar de historias en donde con cerveza en mano se habla de la ciencia que está detrás de lo que vemos cotidianamente. Esos diálogos y conversaciones se internan en los sesgos ideológicos y de género que también aparecen en la ciencia. Tú hablas de la palabra experimento. Plantéanos qué es lo que quiere decir precisamente en este contexto. Un ejemplo de eso es algo que ahorita estamos haciendo que se llama el bar de historias. El bar de historias tiene como concepto ciencia para adultos, punto. ¿Cierto? Porque identificamos que a nuestra agenda cultural y académica venían muchos jóvenes universitarios, profesores de universidad, que no estábamos tan seguros que venían tanto al museo. Entonces decíamos, ¿y por qué no vienen al museo? Pues porque pensarán que es para el colegio o para la familia. ¿Y quién dijo que es para el colegio o la familia y no es para ti? Entonces, ¿qué es lo que te hace falta? Tomarte una cerveza y hablar con alguien más, pues te ponemos la cerveza y te ponemos además a un conversador sobre una provocación que ocurre dentro del museo. Entonces hemos hablado sobre las mentiras, hemos hablado sobre el sexo, hemos hablado sobre la ciencia detrás de los cócteles y eso ya nos inaugura una forma distinta de hacer las cosas. Entonces todo nació de una urgencia. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que se puede? Experimentemos, tiremos un bar dentro de una sala a ver qué ocurre y a ver qué conversación se da. Y ahí tomamos nota, aprendemos, vemos que la gente si le gusta, no le gusta, preguntamos qué te gustó, qué no te gustó, cómo te gustó, ¿cierto? Pues qué nos faltó, ¿cierto? Y tratar de crear es a partir de la experiencia, pues porque finalmente si esto es un museo de experiencias para las comunidades, es en las comunidades en quien tenemos que encontrar que lo que declaramos realmente funcione. Para que sea verdaderamente comunidad, para que haya diálogo.
Y para identificar también sesgos. Una de las cosas importantes es que a veces no nos damos cuenta cómo en la misma ciencia hay sesgos, por ejemplo, de género. Total. Hay efectivamente estudios que demuestran esto. La ciencia también está cargada de concepciones y sesgos culturales que de alguna forma enmarcan nuestra forma de describir el mundo. Y uno cree que por ser ciencia y por ser experimental ya está como incuestionable. Falso. El caso concreto lo conocimos, un científico hizo una investigación profunda sobre cuántos papers se habían publicado que describieran la reproducción humana y descubrió que la mayoría eran hombres. Y al ser hombres descubrió que el modelo que siempre se describe es uno más o menos en el cual los espermatozoides compiten entre sí, cada uno por quién es el que se lleva la lucha heroica la del lucha hombre. heroica, y el óvulo está ya sentado en un colchón como a la espera de que lleguen estos espermatozoides y el más fuerte es el que vence o el que este óvulo escoge. Falso. Investigó también este científico todos los papers que mujeres habían publicado e investigado sobre el mismo fenómeno y descubrió que había una interpretación distinta en donde, por ejemplo, se analizaban mucho más los factores activos de los óvulos en el proceso de reproducción, que no son ni tan cómodos, ni tan tranquilos, ni tan quietos, sino que por el contrario despliegan toda clase de recursos para la fecundación, para el encuentro, para un montón de cosas. Entonces, esa visión activo-pasivo se desmonta solamente por quién es el observador del fenómeno, ¿cierto? Y finalmente son visiones que en cierta forma están enmarcando nuestra cultura y que están delimitando la manera como se está haciendo la ciencia. Si más voces diversas participan en la ciencia por su origen, su etnia, su condición, vamos a tener voces que van a mirar con diferentes ojos pues ese vasto horizonte de conocimientos que tenemos que describir, en el cual vamos a tener una visión mucho más comprensiva y mucho más rica de cómo funciona la realidad del mundo y de las cosas. Entonces, todavía nos falta hacer grandes esfuerzos porque la equidad, por ejemplo, de género en la ciencia sea mucho más representativa, porque no son las mujeres las que se están perdiendo algo en la ciencia, es la ciencia la que se está perdiendo no tener más puntos de vista más diversos que enriquezcan precisamente los modelos y las comprensiones que tenemos del mundo que estamos observando. Todos estamos encarcelados en la prisión de nuestro tiempo, de nuestros prejuicios e historias. De ahí la importancia del pensamiento crítico que nos abre a nuevas miradas, nuevos paradigmas en el conocimiento de la ciencia. Después del corte, seguiremos conversando con Andrés Roldán, director de Parque Explora, un museo de ciencia en Medellín, Colombia, que al salir de la caja de los museos clásicos muestra cómo los espacios de conocimiento e imaginación pueden modificar entornos llenos de violencia, desigualdad y marginación. Mientras tanto, vamos con nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, cuya sección nos habla siempre de cómo podemos hackear a la ignorancia dentro de nuestros cerebros para no caer en las trampas del mundo informático. Pues querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, cuando estamos hablando de sesgos, estos aparecen también en ciencia. Estamos hablando de igualdad de género y de repente no nos damos cuenta de que en ciencia ocurren estos sesgos terribles. Sí, fíjate, Pepe, que en la informática se ve claramente, ¿eh? Lo que termina pasando en muchos temas de ciencia es que las mujeres, a pesar de que antes de entrar a las carreras universitarias son mejores en ciencia, tienen mejor desempeño que los hombres, a la hora de tener que elegir carrera, se dedican a las cuestiones más humanísticas. La razón no está muy clara, pero parece ser que la ciencia la hacen los hombres y las mujeres siempre son descalificadas, ¿no? Es increíble, pero es cierto, y es cierto hoy día. La ciencia, la política, la literatura, se supone que hay ligas mayores y esas son las de los hombres y las mujeres no son ligas mayores. Pues deberían serlo, o sea, realmente no es diferente. Yo conozco... Lo son. Lo que pasa es que ahí hay un sesgo. Hay un sesgo terrible, ¿no? Y yo conozco investigadoras que son muy, muy buenas, pero si a mí me presentan, y tengo que ser muy sincero, si a mí me presentan un artículo del doctor fulanito y de la doctora fulanita, probablemente primero vea el del doctor. O sea que hasta tú mismo yo caes... me doy cuenta, sí, yo caigo en el sesgo, pero es que es una conducta aprendida. O sea, la Facultad de Ciencias no solamente me formó, sino que también me deformó.
¿no? Y eso es un problema real. ¿Cómo combatir esa deformación? No estoy muy seguro de cómo hacerlo. Yo sí creo que se necesita mucha más información. Ventilar el tema. Sí, ventilar el tema, mucha más información. Yo creo que hay que ventilar el tema y hay que hacerlo presente, sin duda. Pues querido Morza, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica para hablar de estos temas que son tan importantes. Sí, cómo no, Pepe. Gracias. Después del corte volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando sobre la experiencia de un museo de ciencia en Medellín, Colombia, que con creatividad e imaginación transforma el mar de la violencia en un mar de conocimiento. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando sobre los museos que se salen de la caja de lo que consideramos precisamente museos. Pepe Gordón nos trae desde Medellín, Colombia, una conversación con Andrés Roldán, director de Parque Explora, un museo de ciencias, planetario y acuario que plantea la importancia de contrarrestar los sesgos en nuestros conocimientos tradicionales y científicos. Ello requiere de la circulación inteligente y creativa de ideas y preguntas. Y en términos de ciencias tradicionales, estamos hablando también de ubicar qué sesgos hay dentro de las mismas ciencias tradicionales, pero también de nosotros como cultura, que tiene, digamos, la capacidad de concentrar el discurso de lo que es conocimiento. ¿Qué sesgos estamos teniendo? Y sin hacer romanticismo de los saberes indígenas, pero tampoco romanticismo de lo que mucho se supone que sabemos. Sí, yo creo que no hay forma de conocimiento que no sea susceptible de ser cuestionada. Incluso en contextos culturales, ancestrales y lo que sea, pues. Claro. Y hay veces eso es un tema complejo y difícil, porque pues finalmente existe un conocimiento más válido que otro, más legítimo que otro, más occidental que otro, más. Yo creo que finalmente el conocimiento es una cosa muy enorme, ¿cierto? Que lo que exige es perfeccionar las herramientas para saber cómo incluye e identifica tanto en saberes ancestrales como en la ciencia experimental misma, en los modelos teóricos, oportunidades de construcción conocimiento, pero también ser lo suficientemente crítica para no ser dogmático. Entonces, y en su dogmatismo ser capaz pues como de renunciar a sus presunciones preestablecidas y ser capaz de cuestionarlas y cambiar el comportamiento. El pensamiento científico obliga a algo que es difícil muchas veces de asimilar, que su naturaleza es intrínsecamente mutante, variable, porque de acuerdo a la calidad a la naturaleza de las preguntas y a la calidad de las respuestas, nuestro modelo del mundo va también cambiando en el tiempo. Entonces, ese modelo de pensamiento tiene la capacidad de cuestionar incluso las creencias o las formas de conocimiento que adoptamos, que hay veces preferimos no cuestionar porque han funcionado demasiado bien durante demasiado tiempo. Y yo creo que eso es aplicable un poco a la religión, es un poco aplicable a los partidos políticos, es un poco aplicable a los modelos de ideologías que todos a la larga tratan de establecer un cuerpo conceptual de ideas y de valores que presumen son reales, pero que muchas veces se topan con la cruda realidad de que pueden ser cuestionables, pueden ser transformables y que seguramente requieren cambios para ser adaptables a la época y a la comunidad en la que se encuentran. Los mismos paradigmas científicos. Total. La ciencia, ¿cuántas veces se ha tenido que reinventar lo que ha declarado con mucho énfasis a raíz precisamente de ser un sistema que abre las preguntas, ¿cierto? Y hay veces las creencias o los pactos sociales que establecemos evitan que preguntas incómodas se le hagan a sistemas de valores o de creencias en determinado momento, lo cual puede ser un error en realidad, pues porque estás limitando el alcance de las respuestas y tal vez porque temes a las verdades que se pueden revelar en eso y que pueden cuestionar incluso el orden social o de organización que se puede tener en determinado momento. Y esto al final del día, para finalizar, estamos hablando de el despertar la curiosidad, despertar la capacidad de asombro, y tú tienes un ejemplo de García Márquez que tiene que ver con el deslumbramiento ante el hielo, el descubrimiento de la belleza que implica esa imagen y cómo esa imagen del hielo, siendo una especie de diamante, se puede multiplicar.
Así es, pues esta es la fábrica de las experiencias y yo creo que las experiencias son esas cosas que atesoramos como los recuerdos. Pues finalmente, ¿qué son nuestros recuerdos si no fueron momentos en los que pasaron pensamientos, aprendizajes, emociones, retratos de imágenes bonitas a nuestro alrededor? Cómo ser productores de hielos, de muchos hielos, que hagan que estemos en la mente, en el corazón, en las emociones de muchas personas. Ya que citas a García Márquez, voy a citarlo a él otra vez, ¿cierto? Él decía, yo escribo para que me quieran más mis amigos, ¿cierto? Sí, sí, sí es. Entonces, yo creo que nosotros también queremos que nos quieran más nuestros amigos, los que no son amigos nuestros, y que en ese amor que construimos, en ese enamoramiento que se pueda dar, finalmente hagamos parte de la vida también de todos. Novelas encarnadas, por decirlo así. Exacto, historias sí, o narrativas que toman cuerpo, viven en nosotros, se salen de las páginas y aparecen circulando en los museos para transformar también al final del día la novela de nuestra sociedad, ¿no? Así es, Pues, muy bien resumido. Muchísimas gracias, querido Andrés. No, a ti, Pepe, qué agradable conversación y qué bueno que estés acá. Para nosotros es todo un orgullo siempre que alguien con tu inteligencia, con tu visión y con tus ideas nos toque como lo haces todo el tiempo siempre. Gracias. De verdad, gracias. Qué bonito. Gracias. Se trata de la circulación de las ideas, las preguntas y los asombros. Y lo más esperanzador es ver el potencial que tienen la ciencia y la cultura para darle la vuelta a la violencia, la marginación y la desigualdad. El ejemplo del Museo Parque Explora en Medellín, Colombia, nos da pautas de cómo una sociedad de imaginación y conocimiento son clave para enfrentar los retos que vivimos y transformar el mar de la violencia en un mar de inteligencia y creatividad. Apreciamos profundamente lo que hacen Andrés Roldán y su equipo de trabajo en un museo que se sale de la caja para permitir que lleve la mano el hielo diamante de la curiosidad compartida. Por ahí está el camino. Un camino grande, un camino cósmico en donde circulan las ideas más creativas y generosas en La Oveja Eléctrica y en Los Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, siempre es un gusto encontrarnos aquí en este espacio donde las ovejas son el sueño de los androides, las ovejas eléctricas, y es un sueño fractal. Porque ¿con qué sueñan entonces las ovejas eléctricas? Claro, y con qué sueñan los androides, y bueno, ¿con qué sueña uno? Porque a veces es difícil distinguir lo que uno está soñando en esa maraña de pensamientos que se nos aparecen cuando dormimos. Y yo también un poco como un homenaje a los replicantes de Blade Runner, a Rutger Hauer, que falleció hace poco, que encarnaba este replicante con un corazón casi humano. Les hice una canción de cuna. Si ustedes tienen alma de robot, seguramente con esto sí se van a dormir. Así que ya, dejen el ribotril. Duerme mi androide, duérmete ya, que viene Blade Runner y te apagará. Duerme mi androide, duérmete ya, ovejas eléctricas te visitarán. Duerme mi androide, duérmete ya, que cortan la luz y vas a llorar. Duerme mi androide, duérmete ya, o en la Buenos Aires vas a acabar. A la Rorro Wally también BB-8, Citripio y Arturito, duérmase mi rey. A la Rorro Wally también BB-8, Citripio y Arturito, duérmase mi rey. Creo que ya se durmió Pepe Gordon, pero nos vemos en la próxima emisión de La Oveja Eléctrica. Sigue soñando, amigo. Seguiré soñando. ¡Qué bonito!